Hola, nuevamente por aquí, Joe Martínez, para servirte y para hablarte del libro más vendido del mundo, llamado la Biblia. Y estamos estudiando Hechos. Y yo sé que quizás tienes algún familiar, alguna persona, algún amigo que no cree en las Sagradas Escrituras, no cree en la palabra de Dios, no cree inclusive en Dios, porque, bueno, hay ateos y hay gente hoy en día que dice, yo soy ateo. ¿Y sabías que en la Biblia Dios nombra a los ateos? Y mira lo que dice Dios de los ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso está en el Salmo capítulo 53, versículo 1. De manera que Dios sabía que iban a existir los ateos y le llama necio. Porque necio no significa que sean personas ignorantes desde el punto de vista histórico, como estamos hablando. No, no, hay necios, mejor dicho. Hay ignorantes, perdón, hay ateos que son muy inteligentes, gente, matemáticos, físicos, pero es que el ser ateo no es falta de inteligencia, sino una necedad de la persona. Es una persona necia, es sabiendo algo que hay evidencia y está muy claro tanto en lo científico como lo eh, ¿cómo se llama esto? Lo arqueológico. ¿Cómo es que tú todavía quieres insistir en eso? Y no solamente eso, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, Dios dice que hace visible todas las cosas de su creación, de manera que no hayan personas que no duden de su existencia. Pero la necedad es una actitud del corazón. Vamos con el libro de Hechos, vamos a estudiar Hechos, 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 Hechos. Aquí estamos en el libro de Hechos, capítulo, ¿dónde nos quedamos? A ver, en capítulo 3, versículo 1. Aquí vemos cómo Jesús sigue obrando a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y dice el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Este hombre que había nacido cojo y todos los días estaba allí en una puerta llamada Hermosa con un hombre lisiado. ¿Y qué contraste, no? Una puerta llamada Hermosa y un hombre lisiado. Este hombre pedía limosna y así se ganaba la vida. Dice el versículo 3 al 5. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando estos dos hombres le hablaron al mendigo, el mendigo pensó, algo me van a dar. Dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Antes no tenía oro y plata la iglesia, pero tenía lo sobrenatural. Hoy en día tiene oro y plata, pero algunas cosas de milagros y sanidades cuesta mucho verlas. ¿Qué cosas, no? Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dice el 8, versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. O sea, la palabra saltando aparece dos veces, de manera que Lucas, que es el que escribe el Evangelio de San Lucas y es el que está escribiendo ahora Hecho, recuérdate que Lucas era un doctor y pertenecía al 3% de la generación o digamos de la población preparada. El resto, el 97% en aquel tiempo, eran personas no estudiadas. Y Lucas recuerda también en este pasaje lo siguiente, dice en el capítulo 1, mejor dicho, que vimos en días anteriores, que primero iba a ser predicado en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego en los confines de la tierra. Y aquí lo estamos viendo. Apareció esto en Jerusalén, aquí es donde se inicia todo, tal como lo decía el capítulo 1, versículo 8. Y dice el versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que él era el hombre que estaba sentado a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa.
y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Dice el versículo 12, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fíjense que no está diciendo varones africanos, norteamericanos, europeos, sino que dice israelitas. Es el periodo de Jerusalén, vuelvo y repito, donde inició todo, porque todavía el evangelio no había salido a otras ciudades y menos a las naciones. El versículo 15, del 13 al 15, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas nosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os cediese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Llama la atención aquí Pedro algo. Predica, pero predica hablando de la resurrección de Jesús. Versículo 16 dice hasta el 18. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conoces, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este y a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y dice el versículo 19 al 20, así que arrepentidos y convertidos, para que se hayan borrado vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pero ellos no aceptaron a Jesús. Esto es importante que sepas, esta parte entra a la historia. Aquí Pedro le está predicando y lo está llamando al arrepentimiento, pero ellos no hicieron caso. Dice el versículo 21 al 23, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este pueblo estaba al borde de un gran juicio, y de hecho fue así. Después que Pedro habló esto, pasaron 70 años después de Cristo, y Tito, el emperador, vino y destruyó la ciudad. Más de 1 millón de personas perecieron y los demás fueron vendidos a esclavitud en varias partes del Imperio Romano. O sea, el juicio les llegó. Y dice el versículo 24 al 26, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado en estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, rechazaron al Mesías y más tarde Pablo se presenta a los gentiles. ¿Qué hubiese pasado si ellos se hubiesen arrepentido? No lo sabemos, es una especulación. Lo cierto es que no lo hicieron. Y el capítulo 4, versículo del 1 al 2, y con esto terminamos, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo de los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes fueron los que sentenciaron a Jesús? Bueno, las autoridades religiosas. Ahora bien, ¿qué aprendemos como iglesia? Que predicar la resurrección de Jesús es el milagro más evidente para que la gente sepa que no está muerto, sino que ha resucitado.
Una iglesia que no habla de la resurrección de Jesús en estos tiempos o que no predica el evangelio es una iglesia que está dormida. Por eso tú y yo, si somos parte de la iglesia o somos hijos de Dios, nuestro deber es siempre estar hablando de las buenas nuevas, que es el evangelio, y de la resurrección de Jesús.